Muy buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia. Ha habido este pequeño lío de la hora, que creíamos que era las 7:30, la realidad tenemos que decir muchas cosas muy interesantes en poco tiempo. Lo vamos a conseguir. Ya estamos en la crista oculta. Hemos decidido la escalera, hemos pasado por un pasillo, una puerta que impedía la entrada y por fin hemos llegado. Y aquí es donde se va a desvelar algunos de los misterios más importantes que nos afectan no solamente histórica o religiosamente, sino hasta nuestra propia civilización. Nuestro autor, Luis Miguel Sánchez Tostado, que es un autor ya, en fin, veterano, con mucha obra, nosotros tenemos la fortuna de publicarle ya 4 libros de ficción y 2 de novela, este sería el quinto, pues nos va a conducir una aventura estupenda, la van a contar, no voy a meter en moldura, pero fijaros, cuento mi propia experiencia. Tengo la fortuna de hacer un programa de arqueología en la 2, Arqueomanía, y si hay una arqueología que tiene aroma, misterio, todo lo tiene, ¿no? Y estando con Jesús, que es un experto, pues ya me contará, ¿no? Oye, pero esto de la arqueología bíblica tiene su puntazo, ¿eh? Tiene su auténtico puntazo. En España hay algunos centros de arqueología bíblica potentes, en el propio monasterio de Montserrat, el ministerio tal, que está el gabinete aquel famoso de tal. He tenido la fortuna de conocer misiones en Tierra Santa, en Jordania, y realmente un lugar extraordinario donde todavía vive el misterio y la aventura. Y eso, cuando alguien tiene alma de novelista, ¿qué es un novelista? Primero alguien que siente dónde está el tema, y él se da cuenta que hay tema. Hay tema y lo contará el Qumran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es suficiente ese instinto, ¿vale? Hay que saber hacerlo, hay que saber llevarlo. Y aquí donde el Miguel no es, porque tenemos que ser rebelde en esta obra, ya tengo la fortuna de leerle bastante, como un gran novelista. Es lo que lo hayáis leído, lo habréis disfrutado, nos agarra, nos conduce, va dejando hilo como buen novelista, hay sorpresas, y él escribe hacia una literatura muy al servicio de la acción, pero con belleza, con una buena figura muy bonita. Y él no quiere ahondarse en figuras literarias, pero suelta de vez en cuando alguna maestro que alguna metáfora muy bonita y tiene esa calidad. Yo, por premura del tiempo, no quiero ahondar más que transmitir mi pasión. A mí esta novela ha sido de las que tenemos publicado nosotros. La verdad, me gustó mucho, Brenda estuvo muy original, pero aquí está, claro, por la arqueología, el Qumran, el misterio, el niño, pues en realidad me tenía absolutamente enganchado, y no vamos a decir cuáles son los vericuetos y desenlaces, nos quedaremos en ellos. Y yo solamente soy el pérfido editor, que estoy feliz con la obra, y voy a dar la palabra a un auténtico presentador de lujo, que conoce como nadie la España mágica, que conoce como nadie los misterios que ocultan, y que no cabe duda que existen esos misterios, y queda narrado y glosado, y que también he tenido por la fortuna de publicar. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la crista del misterio. Pongámonos en la escena y os dejo con 2 auténticos maestros, que son Jesús y Miguel y Jesús. Muchísimas gracias. Bueno, me toca el turno. Pues eso, ante todo, buenas tardes por estar aquí. La verdad que siempre son momentos muy mágicos cuando se presenta, más que una novela, en este caso, cuando se presenta todo un argumento de película, porque se va a convertir en película, donde están todos los ingredientes que te generan un orgasmo de felicidad, aquellos que nos interesan los misterios, los tesoros y sobre todo las historias bien contadas. Que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Esta novela de Luis me parece increíble, sorprendente, por muchos motivos. Primero, a los que nos interesa la historia, y luego a los que nos interesa la buena literatura. Aquí se conjugan los dos aspectos. Evidentemente Luis ya lleva una trayectoria de novelista acrecentada, y está claro que esto es otro de los éxitos más que se van a convertir, como yo digo, pues en película sin ninguna duda, o en serie, porque desde luego hay trama para dar y tomar. Es cierto que cuando se habla de una novela, yo estoy más acostumbrado a presentar libros de ensayo. Un libro de ensayo, destripas el libro de ensayo y te quedas tan ancho. En una novela no la puedes destripar, hay que dejar ese ambiente de incertidumbre, donde solo podemos contar ciertas cosas. Evidentemente ahora el autor nos contará muchísimo más, pero yo me quedo un poco con la visión del lector. Evidentemente yo me he acercado a esta novela como lector que me interesa. Ya digo, la buena literatura, y sobre todo, claro, ya me ha picado el virus de la curiosidad cuando ya me dice que esto está basado en los manuscritos del Mar Muerto, los famosos manuscritos del Qumran, los que se encuentran, ¿no?, en los años 40, curiosamente también muy cerca de una fecha donde se encuentran otros manuscritos que luego dan
también como un giro y a veces un vuelco a lo que conocemos de la Iglesia Católica, que son los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto. Entonces, claro, alrededor de todos estos manuscritos, así como los de Nag Hammadi, se publicaron y se tradujeron con rapidez y más o menos se desveló esos evangelios gnósticos que se contaban, donde se hablaba de ciertos aspectos de la vida de Jesús, pero siempre desde ese punto del gnosticismo y por lo tanto como apócrifos, es decir, la Iglesia nunca los ha reconocido. Con los manuscritos del Qumran no ocurrió lo mismo, se encontraron, pero no se acababan de publicar. Y es un poco la trama en lo que se basa esta fabulosa novela, porque ¿por qué no se publican? ¿Qué es lo que han descubierto ahí la École Biblique, es decir, una escuela católica, para que no se revele, para que no se traduzca? Claro, todo eso ya forma parte de la conspiración. Cuando alguien te está ocultando información es porque algo hay que posiblemente esté cimbreando los pilares del cristianismo y por lo tanto de Jesús de Nazaret. Y claro, una de las figuras en las que forma parte, ¿no?, en las que se articula esta novela es Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque aparentemente se encuentra un manuscrito que no se quiere traducir. ¿Y por qué no se quiere traducir? ¿Qué dice ese manuscrito del Qumran, del Mar Muerto, para que se generen tantas especulaciones, tantos asesinatos? No estoy desvelando nada porque en la contraportada ya se habla de que hay asesinato, de que alguien quiere encontrar ese manuscrito. Entonces, claro, alrededor de todo esto, ya como veis es bastante fascinante, porque cuando te vas adentrando en la novela, yo me doy cuenta de que me estoy encontrando con el quinto evangelio. Ya conocemos los 4 evangelios, pero es que este manuscrito, ¿no?, que tiene más que ver pues eso, con un filólogo, además muchas de las referencias son históricas. Cuando se habla de John Allegro, por ejemplo, un filólogo que efectivamente fue uno de los que formaba parte de ese equipo internacional para descifrar y para luego intentar publicar esos manuscritos. O sea que todas esas referencias históricas que se dan son auténticas, son ciertas, entonces siempre estamos como un poco en ese baile entre qué será verdad y qué será mentira. Si es verdad, al final, todo lo que se desvela en esta novela, os aseguro que os vais a caer de espaldas, los palos con sombrajos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo defino como un quinto evangelio? Pues como sois inteligentes, os podéis imaginar que algo muy escandaloso se está produciendo alrededor de la trama para que incluso haya sicarios que quieren destruir esta información para que no se revele al mundo. Pero ahora, como Luis Miguel es muy atrevido, pues él dice, bueno, yo me la juego, yo lo publico y a ver qué pasa. De momento está vivo y seguirá vivo por mucho tiempo, porque sí que te deja por lo menos para mí lo que es esencial en una novela, esa incertidumbre, esa curiosidad por seguir leyendo y leyendo y leyendo. Verás que es una novela, en fin, amplía. Aquí tengo... en fin, hay que dedicarla varias tardes, pero estás deseando terminarla, estás deseando saber cómo termina y en qué consiste esa maldición de Jericó, que por cierto, la maldición de Jericó no es una especie de capricho que haya querido hacer el autor. Existe esa maldición como tal, ¿no? Cuando se destruye, ¿os acordáis de las trompetas de Jericó, con Josué? Pues hay toda una maldición diciendo, aquel que reconstruya de nuevo Jericó, pues será maldito. El que reconstruya. Jericó se ha reconstruido muchísimas veces porque estamos hablando de una de las ciudades más antiguas del mundo. Estamos hablando de una ciudad de más de 9.000 años de antigüedad. Y sin embargo, sí que esa maldición se cumplió en aquel primero que la reconstruyó, no tanto en los posteriores. Y todo eso tiene mucho que ver, evidentemente, con el lugar geográfico donde gran parte de la trama se desarrolla, ¿no? Que es Jerusalén, que es Qumran, que es Jericó, pero también muchísima de esa trama se desarrolla en Madrid. Y hay un lugar, que por cierto he hecho una visita virtual, que está en el Instituto Cervantes, ¿vale?, en la calle Alcalá, que es esa especie de cámara acorazada, un poco con el cajón de los libros, la caja de las letras, que es algo impresionante. El que tuvo aquella idea fue genial y además como se pueden hacer visitas virtuales, ¿no?, a través de internet, no hace falta estar ahí físicamente porque tampoco podríamos acceder a ellos, no deja ser una caja, ¿no?, de un antiguo banco, donde están recogidos pues testimonios, como una especie de cápsula del tiempo, de los distintos ganadores del premio Cervantes y de todos aquellos escritores o artistas o intelectuales que han aportado algo al mundo de la cultura española. Cada uno tiene su cajita con su nombre, que siempre va a quedar ahí, ¿no?, para la posteridad. A mí me parece que eso es genial, porque posiblemente los nombres se irán olvidando, pero que estén ahí las obras, los autógrafos, incluso las voces de los autores, ¿no?, que hicieron posible que se crearan esas grandes joyas, tanto de la literatura como del arte, pues me parece que es una
Es una idea genial. Pero pues eso también tiene mucho que ver con esta trama, ¿no? ¿Qué tiene que ver Madrid con los manuscritos del Qumrán y con esta maldición de Jericó? Bueno, pues ese cóctel es lo que un gran novelista como él pues consigue que nos empapemos, que buceemos dentro de toda la trama, donde aparecen muchísimos personajes, pero que se sigue muy bien, a pesar de que transcurren distintas épocas, ¿no? Desde 1959, incluso, cómo no, nos lleva también al Mundial de Fútbol, donde España, gracias al gol de Iniesta, pues hizo historia. ¿Qué tiene que ver el fútbol con esto, no? Pues también tiene que ver. En fin, no me enrollo más. Yo creo que con estas pinceladas, como lector en este caso hablo, y hombre, como interesado en la historia y en la arqueología, como le pasa también a Manolo, pues está muy bien documentada, o sea, no tengo que decir, o sea, la verdad que la labor que has hecho es increíble, de buscar, ¿no?, muchísimo fundamento para, primero, apoyar en las cosas que conocemos y luego, pues, estructurar un poco la hipótesis que se elabora en este libro. Y por lo tanto, para que sea convincente, para que sea creíble, tiene que estar bien apoyada, ¿no? Tiene que estar bien fundamentada en un buen estudio, no solo de lo que se descubrió en Qumrán, en fin, en esas 11 cuevas que se descubrieron. También históricamente sabéis que hubo otra cueva, la 12ª, donde también se encontraron vasijas, pero no se encontraron documentos, no se encontraron manuscritos. Así apareció luego en la prensa cuando se publicó. O sea, que las 11 primeras estaba lleno de esos manuscritos, que luego fueron durante más de 40 años prácticamente silenciados y censurados, pero luego aparece esa 12ª cueva, donde sí ocurren cosas ahí, a pesar de que estaba totalmente expoliada y que tiene mucho también que ver con esta trama. Es decir, que todo eso existió, que todo eso es auténtico, que no es una licencia del autor. Entonces, crear encaje de bolillos con este tipo de factores, ya digo que me parece fabuloso, y cuando llegas al final, claro, lo que estás esperando es que te sorprenda, y efectivamente te sorprende. Ya es cuando dices, pues Miguel, chapó, a tus pies, y desde luego os recomiendo la novela porque en absoluto os va a defraudar. Y doy paso al autor, que es el que dedica más. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, yo antes tengo que transmitiros lo que a mí me produce presentar en Madrid mis 60 obras con estos dos grandísimos divulgadores a los que yo admiro desde hace mucho tiempo. Porque, fijaos, hace 5 años recibí una llamada de un número que yo no tenía, no sabía quién me llamaba. Y no me podía esperar que era Manolo Pimentel, que había leído un ensayo mío de la transición oculta, que me lo publicó la editorial Almuzara, y a partir de ese momento Almuzara se convierte en mi editorial. Y me ha publicado prácticamente todo en estos últimos 5 o 6 años, todo lo que he escrito, ¿no? Y bueno, la verdad es que con una extraordinaria divulgación a nivel nacional. Fijaos que la transición oculta estuvo el número 1 en Amazon en el apartado de historia social a los pocos meses. El insólito viaje de Brenda Lauber, La cuarta bestia, que se está haciendo una serie televisiva, ya se ha rodado el primer capítulo y se está en negociaciones con las grandes productoras para continuar el proyecto. La historia desconocida de Jesús de Nazaret, que fue el año pasado, y este, que ha sido, La maldición de Jericó, ha sido finalista del prestigioso premio Ateneo de Sevilla. Entonces, bueno, pues que yo, una persona a la que yo admiro precisamente, tanto me presente este libro, me hace una gran ilusión, lo mismo que es un honor para mí que esté Jesús aquí, ¿no? A Jesús lo sigo, aunque él no me conocía a mí, yo lo sigo como lo seguí. Digo, muchos de vosotros, pues, hace muchos años, desde yo, hace más de 20 años ya con La Rosa de los Vientos, ¿no? 25, casi 25. Pues ya te seguía yo aquí, ¿no? Y es una inmensa satisfacción. Así que yo os quiero agradecer de corazón que me acompañéis esta tarde tan especial en mi obra número 60 en Madrid, ¿no? Bueno, yo como evidentemente no puedo develaros mucho de la novela, he preferido referiros el contexto histórico y cuál fue la chispa que arrancó este proyecto que yo creo que os va a fascinar, ¿no? En primer lugar, deciros, para los que no estéis muy puestos en los manuscritos del Mar Muerto, que fueron unos manuscritos que se encontraron en 1947, los primeros, a lo largo, hasta 1956, en 11 cuevas, como ha dicho Jesús,
y que enseguida se dieron cuenta de la importancia que tenían y de la antigüedad tan tremenda. Dice, porque aquí se convirtieron en el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Dice, bueno, ¿y por qué son tan importantes? Mira, muy fácil. El Antiguo Testamento de la Biblia judía, que es el Tanaj, esos libros que os sonarán, el Éxodo, el Génesis, el Levítico, todo eso, ¿no? El más antiguo que se conservaba hasta la aparición de estos descubrimientos era el Códice de Alepo, que apareció en la ciudad de Alepo y es del siglo X, concretamente del 930. Claro, estos manuscritos son 1000 años más antiguos, una barbaridad, y originales. O sea, imaginaos lo que eso supone, son absolutamente imprescindibles para el estudio del cristianismo primitivo y del judaísmo rabínico. Entonces, mirad, se descubrieron casi 1900 y pico manuscritos, algunos canteros, otros fragmentados, en 11 cuevas. Claro, enseguida se dieron cuenta de que, aparte de los libros religiosos, el paquete de libros religiosos, que se dividen también en libros religiosos, que es el Tanaj que yo he dicho, unos libros también exegéticos, que son textos de comentarios a libros religiosos, pero hay una serie de manuscritos del Mar Muerto que son los que han generado la controversia, no los religiosos en sí, sino los que llamaron sectarios, es decir, los que se refieren a la comunidad que los escribió, que dicen que fueron los esenios, pero que se tiene grandes dudas, ahora os comentaré por qué, y un rollo, o un manuscrito rarísimo, que se encontró en 1953, creo, o 52, que es una rara avis, que es el rollo del cobre. A diferencia de los demás, que eran de pergamino o de algunos de papiro, pero la mayoría de pergamino, este está escrito en cobre, es metálico, escrito con un buril. Estaba hecho, y claro, para no destrozarlo, no se podía desenrollar. Oye, algo tenía que tener muy importante para esconderlo en la cueva de los pergaminos, donde aparecieron otros pergaminos, y en metal para que no se pudriera. Para que perdurara en el tiempo. Claro. Bueno, pues tardaron un año en diseñar una máquina para poderla cortar en fragmentos curvos, así, para que se pudiera leer. ¿Y sabéis lo que tenía? El mapa de un tesoro. Es alucinante. O sea, es un misterio que da para otra novela, ¿no? Bueno, era una relación de 73 sitios precisos donde escondieron el tesoro del templo de Jerusalén. Diciendo expresamente dónde, en cada sitio, y no creáis que era un pequeño tesoro, entre todo lo que se describe ahí, había 26 toneladas de oro y 75 de plata. Eso, solamente por el peso y por el precio actual del oro y la plata, a precio de hoy, sin contar la antigüedad y tal, estamos hablando de más de 2.000 millones de euros. Y hay personas que lo han buscado, hay historiadores que han intentado buscarlo, pero es prácticamente imposible, muy difícil, porque en 2000 años, en una zona tan conflictiva como esa, con tantísimas guerras, ha cambiado todo, los parajes, los pasajes, los paisajes, hasta los nombres de los sitios han cambiado. Entonces es muy difícil. Sí, pero no el Vía Crucis, ¿no?, que se hace supuestamente representando el último camino que hizo Jesucristo hasta el Gólgota, está como unos 6 metros más encima, claro, de lo que era el suelo original. Claro, o sea, ha cambiado. Claro, es que, bueno, pero es una maravilla, eso, es un auténtico misterio ese manuscrito, ¿no? Mirad, pronto se dieron cuenta de que los manuscritos sectarios aparecían unas doctrinas que eran muy similares a los evangelios canónicos que aparecieron 2 o 3 siglos después, posteriores. Ahí parte de la Iglesia Católica se puso nerviosa y se lanzaron a buscar más pergaminos. Querían ser los primeros en saber, en los años 50, final de los 40, principio de los 50, qué podían encontrarse.
no vaya a ser que haya cosas que contradigan a los evangelios canónicos que son posteriores. Y la École Biblique de Jerusalén, que es una institución católica dominica, capitalizó esa búsqueda junto con algunas autoridades jordanas, porque entonces era mandato jordano, después de la resolución de la ONU del 47, ¿no? Y encontraron 11 cuevas. Y la verdad es que es increíble, porque en esos evangelios no, en esos textos sectarios se habla de la Santa Alianza. A ver si os suena. Se habla de la venida del Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo, se habla del Espíritu Santo, del bautismo, de la Santa Cena con pan y vino, del rechazo a la riqueza material, de la caridad, del amor, de la confesión, de la resurrección, del sacrificio y la muerte del Maestro. Qué casualidad, ¿no? Mucha casualidad en un sitio, en el mismo sitio, o sea, digamos en la misma zona, ¿no? Claro, ahí algunos historiadores empezaron a poner el grito en el cielo diciendo, cuidado, porque pueden ser dos posibilidades. Una, que o Jesús y su maestro, Juan Bautista, que bautizaba al lado, a 3 kilómetros de allí, o a 4 kilómetros en el Jordán, formaban parte de esa comunidad, que ahora veremos si son esenios o no, o bien, 2 o 3 siglos después, los evangelios canónicos se inspiraron en estos textos sagrados del judaísmo que los conocían. En estos textos se hablaba con cierta reiteración de un maestro de justicia y de luz. Claro, claro. Entonces, claro, la Iglesia, ante esto, se le diciendo que ninguna de las dos, que podían existir dos grupos que pensaran más o menos lo mismo, en el mismo sitio. Que pensaran más o menos lo mismo en el mismo sitio. Claro, ahí hay una controversia tremenda entre los historiadores. Claro, la Iglesia temía que aparecieran textos comprometidos que, como he dicho, pues echaran por tierra los evangelios canónicos y por eso se lanzaron a buscar y todos los textos que encontraron se los llevaron a la rollería, que era una gran sala, de ahí viene su nombre, del Museo de Rockefeller, la rollería del Museo de Rockefeller. Estaba, digamos, en el Jerusalén oriental, digamos, estaba partido, y impidió que ningún historiador que no formara parte de ellos los consultara. Aplicaron un oscurantismo, un secretismo y una censura porque desaparecieron, ahora diré que desaparecieron manuscritos, que claro, esto generó un escándalo, ¿no? Realmente. Y además estuvieron alrededor de medio siglo sin divulgarlo, sin mostrar el inventario de los textos, de las traducciones, etcétera, etcétera. Además que no podían acceder ni siquiera los propios judíos. Prácticamente era un monopolio católico, exclusivamente, y casi dominico. Bueno, los judíos, es que no podían verlo los judíos. O sea, ¿cuál eso alimentaba las sospechas? Claro. Efectivamente, ¿no? Y fijaos qué curioso. Formaron una comisión internacional formada por 8 expertos. De esos 8 expertos, 5 eran sacerdotes católicos, de la École Biblique de Jerusalén. 2 seglares vinculados a la Iglesia Católica. Y solo uno, John Marco Allegro, que es un norteamericano, estadounidense, que además era el que más sabía de todo, era el más prestigioso de todo. El más honrado, ¿no? Efectivamente. Fue el protagonista también de la novela. Sí. John Allegro es uno de los personajes fundamentales. Efectivamente. Pues fue precisamente Allegro el que denunció esta situación y el que se enfrentó a la École Biblique, tuvo muchísimos problemas con ellos y empezó a decir, ya está bien de ocultar tanto, pero ¿por qué esto no se pone a disposición de la comunidad científica? Antes Jesús ha hecho alusión a los manuscritos de Nag Hammadi que se encontraron 3 años antes, en el 45, en el Alto Egipto, en Nag Hammadi. Allí no intervino la Iglesia para nada. Y en 3 años estaban puestos a disposición de la comunidad científica. Aquí 50 años y todavía no se decía nada. Y llegó un libro, llegó a publicarse esto, que fue un bestseller, lo he traído para que lo veáis, El escándalo de los rollos del mal muerto, de Michael Biden y Richard Day,
Esto es increíble, a mí me impactó mucho cuando leí este libro. Esto salió en el año 92, creo. 93, ¿no? Y claro, a partir de aquí empezaron ya a aparecer, ya a ver la forma de divulgarlo, porque si no todavía están ahí escondidos, ¿no? Y luego fijaos que la École Biblique salió diciendo, bueno, esto es otra cosa, es que me acabo de acordar, que el Vaticano, esto añadió más leña al fuego. En 1955, cuando todavía estaban apareciendo los pergaminos, porque aparecen hasta el 56, se presenta allí, compra un lote de los actos polémicos sectarios, se los lleva al Vaticano y todavía siguen allí. Pues así están, ¿no? O sea, todo esto alimentaba la conspiración. Claro, lógico, se te van ocultando. Además, tú en la novela utilizas un nombre muy llamativo, ¿no? Que dices que todo este tipo de textos que eran un poco comprometidos iban a la madriguera. A la madriguera, efectivamente, ¿no? Entonces, la École Biblique, ya ante las críticas que estaban saliendo décadas después, no tenían ninguna prisa por divulgarlo, porque tenían que mirar con lupa todo, Pues dijeron que no, primero, que no tenía nada que ver con Jesús de Nazaret, que Jesús no se menciona, que no se mencionan los nombres de ningún discípulo, es que no se menciona el nombre de nadie, no, ahora sí, de unos personajes que ahora os diré, ¿no? Los desvincularon, dijeron que eran anteriores a Jesús de Nazaret, y que, bueno, que se escribieron en Qumran, que es una ciudad milenaria muy cercana a donde se encontraron. Pero bueno, hasta en eso hay grandes dudas. ¿Por qué en Qumran y que lo escribieron los esenios? ¿Por qué los esenios? Porque Plinio el Viejo tenía una crónica que decía que ahí cerca del Mar Muerto había una comunidad de célibes, hombres célibes y pacíficos o pacifistas, una especie de anacoretas que se aislaron en allí y que esos son los que lo escribieron. También hay grandes dudas sobre eso y ahora os diré por qué. A partir de este libro, los investigadores han hecho grandes trabajos y han demostrado, primero, que muchos pergaminos sí son del tiempo de Jesús. Se escribieron desde el 250 a.C. hasta el 66 después de Cristo, justamente antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el 70. Por tanto, sí hay pergaminos de la época de Jesús, que efectivamente no se citan nombres de personas. A nadie tampoco se cita que sea Esenio, no aparece la palabra Esenio también. Cita lo del maestro de justicia, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero se habla, fijaos qué curioso, de tres personajes, que repiten mucho. Son los tres personajes donde gira toda esta historia. El mentiroso, que coincide fielmente con la figura de Pablo Tarso. El sacerdote sagrado, perdón, el sacerdote malvado, que coincide casi fielmente con el sumo sacerdote del templo de Jerusalén, Ananías ben Ananías, y el maestro de justicia, o el maestro de luz, que es precisamente el líder que fue torturado y muerto, y al que Dios reveló sus misterios mostrándole el contenido de las profecías. Pero luego ahí aparecen más cosas, es curiosísimo. Los arqueólogos de la École Biblique, que eran católicos, adoctrinados para que le dieran importancia a las pruebas que les interesaban, para hacerlas coincidir con el Nuevo Testamento, no dieron ninguna importancia a otras pruebas arqueológicas que sí aparecieron, que demostraban que no eran esenios. Y esto es fascinante, porque mirad, empezaron a decir, John Marco Allegro fue el primero que dijo que ahí no encajaba esto con los esenios. Y bueno, vosotros buscáis en internet y siguen diciendo que aquello fue los esenios, que lo escribieron los esenios. Hay grandes dudas. Primero, porque en la misma ciudad de Qumran aparecieron un cementerio con más de 2000 tumbas en las que había mujeres y niños. Con lo cual, célibes. Claro. Luego, y además, uno de los manuscritos del Mar Muerto que se encontraron era el libro de la comunidad, que habla de reglas sobre la regulación del matrimonio y los hijos. Luego decía que eran pacíficos. Bueno, no serían tan pacíficos cuando fortificaron la ciudad.
cuando había fortificaciones, la torre era una torre defensiva, cuando se encontraron puntas de flecha, cuando se encontraron una fragua para templar armas, cuando se encontraron restos de haber sido destruidas por el ejército romano. Bueno, y un manuscrito donde habla de la guerra, ¿no? Y un manuscrito que se encuentra también de esa época, que es la regla de la guerra, que habla del carácter... O sea, que tampoco no eran célebres, no eran pacíficos, no me digas que no eran vegetarianos. pero además, fijaos qué curioso, porque además es que en lo que coinciden prácticamente la totalidad de los exégetas e historiadores independientes, no católicos, porque los católicos ya sabemos lo que dicen, que es lo mismo que decían hace 1500 años, ¿no? Es que el grupo de Jesús, el Jesús histórico, no el Cristo de la fe, el Jesús histórico del que no reniegan, que asumen su existencia la inmensa totalidad de los historiadores, el grupo iba armado, no coincidente con el pacifismo paulino posterior de 2 o 3 siglos después, o de un siglo después, perdón, porque los textos son entre 80 y 110 años posteriores. El evangelio más antiguo es el de Marcos y creo que es el 70 después de Cristo, y es el más antiguo. Oye, ¿podría ser un celote? Los celotes ya sabéis que son la facción más belicosa del judaísmo, ¿no? Bueno, si Jesús histórico no era un celote, tenía en su grupo celotes. Simón el celote era un apóstol, del que menos sabemos. ¿Por qué sabemos mucho de todos los demás menos de Simón el celote? Porque cuando se hizo la revisión paulina, querían un perfil de su Mesías distinto, pacífico, con ese mensaje hermosísimo que tiene el cristianismo, que tiene los textos cristianos, el Nuevo Testamento. Es un mensaje de paz, de poner la otra mejilla, de dar al César lo que es del César, de defender a las mujeres. Se les olvidó censurar cuando Cristo entra en el templo de los mercaderes y les echa ahí prácticamente a patadas. Sí. Bueno, pero cuando Pedro lleva la espada. Exactamente. San Pedro le corta una oreja a un en la redada de Gesemaní, efectivamente, iba armado. Eso te demuestra que iba armado, que iban armados. Eran un grupo que eran nacionalistas que luchaban por la independencia de su pueblo, que había sido invadido por un imperio, el Imperio Romano. De hecho, a Jesús lo matan por sedición, que está vinculado precisamente por la rebeldía, por su carácter, ¿no? Y la prueba más clamorosa es que los libros sagrados, estos libros sagrados que los escondieron allí porque eran lo más sagrado que tenían, para que no lo destruyera el invasor, no volvieron nunca a recogerlo. Los de Qumran, si fueron los de Qumran, porque fueron exterminados todos. Y ahí se quedaron. Ahí se quedaron durante 2000 años. Y se han conservado gracias a que la temperatura y la humedad era constante en esas tinajas y en esas cuevas. Bien. Pues hasta ahora, hasta este momento, lo que he dicho no es ficción, es real. Y entonces la novela arranca pues, en una excavación arqueológica que existió de verdad en Jericó, dirigida por Catherine Kenyon, que ha sido una de las mayores arqueólogas del mundo, y el personaje Peter Fortabat, que sí es un personaje de ficción, junto con 2 arqueólogos más y un joven beduino que los guía, descubren en una cueva, la cueva número 12, que como ha dicho Jesús, es que esa cueva existió de verdad, porque es que yo creo que empecé a pensar en escribir esta novela a raíz de esa noticia que leí. Que había aparecido las vasijas sin nada, además expoliadas. No, pero además con otra cosa, expoliadas, con herramientas que se dejaron olvidadas de los años 50. Exacto. Lo que te demuestra que allí se llevaron cosas, porque los manuscritos estaban todos dentro de vasijas. Y estaban las vasijas vacías, pero las herramientas estaban de haberse llevado. ¿Y dónde están esos manuscritos? No constan en ningún sitio. Con lo cual, esto demuestra que hay manuscritos que no se conocen y que hay especial interés en que no se conozcan. Pues bien,
En la novela, Peter Fortabat y su compañero encuentran esa cueva número 12. Esta noticia, este descubrimiento de los arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén es de 2017, o sea, hace poco. Sí, sí. O sea que todavía existen cuevas es que hubo un expolio tremendo, y además los beduinos hicieron muchísimo daño porque se arrancaban trozos de pergamino para venderlos por trozos, porque salía más barato, o sea, más rentable, ¿no? Y entonces este manuscrito, que sí habla ya de Jesús, se puede convertir en la única prueba de la existencia del Jesús histórico, muy diferente al de los evangelios canónicos, y que puede hacer tambalear los cimientos del cristianismo. Y a partir de ahí aparece toda una trama de conspiraciones, persecuciones, sicarios, investigación a través de un inspector de la Interpol, que Jacob Sallenberg, ¿no? Y que obviamente eso no puedo deciros nada, eso lo tenéis que descubrirlo vosotros. Y bueno, deciros que la novela, fiel a mi estilo narrativo, utilizo mucho la analepsis o el flashback, ¿no? Que es saltos al pasado, ¿no? Son dos historias que están entrelazadas, el lector se va a ir encontrando lo que está pasando en Cisjordania en 1959 y lo que está pasando, la actualidad, entre comillas, la actualidad de 2010, porque ese es el término, o sea, el tiempo más nuevo, es extremadamente visual. O sea, yo las novelas que escribo no solamente las concibo como una película para que el lector a través del flashback esté jugando, eso es una técnica muy cinematográfica, sino que algunas novelas mías las hago así precisamente para que puedan ser adaptadas al cine. Yo ya tengo 4 adaptaciones al cine de mi obra, ¿no? Y hay un proyecto para una quinta. El problema de esta novela ya hay un guión cinematográfico registrado, Lo que pasa es que, claro, tiene mayor dificultad porque cuesta mucho dinero. Una adaptación con trajes de época y con armamento, con vehículos de época, etcétera, eso cuesta mucho dinero. Entonces sí, es más difícil encontrar una productora que te financie eso. Pero bueno, ahí está. Hay unos capítulos que os van a encantar. Es que me lo están diciendo los lectores, porque hay un personaje, es un niño de 10 años, Martín, que me he inspirado desde mi nieto, lógicamente, ¿no? Y que encuentra, es que está mi hija, igual. Su madre. Sí, que es la madre del niño. Entonces, que encuentra, por la noche está vestido de pirata, está con un catalejo, vive en la calle Barquillo, y en ese edificio que tú dices que es el edificio de las Cariátides, del Instituto Cervantes. Así lo llaman, sí, el de las Cariátides. Claro, está entrando por la noche un anciano muy siniestro, muy raro, con una barba muy grande y tal, y lo ve que todas las noches entra a oscura él solo allí. Y luego descubre que es un sanador de palabras olvidadas, que es maravillosa la relación que tiene ese niño con ese anciano y lo que van a hacer juntos, ¿no? Son capítulos muy tiernos, ¿no? Sí, aparte en la novela aparecen muchísimas de esas palabras olvidadas, donde poco a poco se van desterrando en el diccionario de la RAE y que tú las has rescatado también del olvido. Porque el anciano es que quiere resucitar palabras muertas. Quiere resucitar palabras que el diccionario de la RAE ha quitado y que ha quitado por el paso del tiempo, por el desuso, ¿no? Y decía que dándole una segunda oportunidad es si las volvemos a hablar, a incorporar, a usar, ¿no? Y bueno, pasan muchas cosas. Y en esa caja de las letras yo estuve visitándola con personal especializado del Instituto Cervantes porque, para que me documentaran cómo funcionaban los sistemas de seguridad antiguos, analógicos del principio del siglo. Y es una maravilla, si tenéis ocasión de visitarla, hay días que se puede visitar, ¿eh? Sí, hay días que sí, pero bueno, que hay una visita virtual también, si bueno, pues, se puede visitar. En la final de la Copa del Mundo, ¿os acordáis cuando da el gol de Iniesta, ¿no? Bueno, esa noche, cuando todo el mundo estaba en los bares llenos y en su casa, y las calles vacías completamente, estaban pasando cosas muy importantes en esa cámara corazada, ¿no? Y bueno, y fijaos que 51 años después de ese descubrimiento, los sicarios siguen buscando el manuscrito y siguen dejando un rastro de violencia en Inglaterra y en España, concretamente en Madrid, Y la obra encaja
dentro de lo que podríamos llamar un thriller, ¿no? Un thriller histórico, y me he empeñado mucho en dotarla de mucha intriga, de mucho suspense, y siempre con los manuscritos del Mar Muerto y la figura de Jesús de Nazaret de fondo, y todos los protagonistas, excepto los 4 o 5 protagonistas, todos los demás personajes son reales, con nombres reales, y los espacios son reales, tanto la excavación de Jericó, el Museo de Rockefeller, la École Biblique, Qumran, el Santuario del Libro, las cafeterías, los anticuarios, el Café Gijón. Esta mañana he estado en el Café Gijón, fíjate. Pasan cosas curiosas en el Café Gijón. Sí. En el Instituto Cervantes, en el Colegio Pi y Margall, que de donde es Martín, es alumno de allí, que allí se suceden varios episodios, y esta mañana la directora me ha invitado a ir al colegio. He estado reuniéndome con los compañeros de Martín, ¿no? Y que ha sido una experiencia magnífica, porque me han hecho preguntas los niños de mayores, ¿no? Es increíble, he pasado un rato maravilloso con ellos, ¿no? Y nada, yo no puedo deciros nada más, que me siento muy contento con esta novela, muy orgulloso, no solo porque es mi obra número 60, que ya es una cifra redonda, sino por ser finalista de un premio tan prestigioso como el Ateneo, y por los comentarios que estoy recibiendo de la gente que ya lo han leído, en Amazon, en las redes sociales, y la verdad es que estoy muy satisfecho. Y nada, yo si queréis abrimos un turno de preguntas, Hombre, creo que es el momento. Dejaré yo para romper un poco el hielo, si te parece. Pero primero vamos a darle... Desde luego tiene mérito intentar hablar de una novela, más de esta de intriga, thriller, totalmente policíaco, sin poder desvelar demasiadas cosas. Tiene mérito llegar hasta donde puedes llegar. Hasta aquí puedo leer, porque si sabéis demasiado, al final habría que mataros. Y tampoco, claro, queda muy manchado de sangre. Entonces, por eso digo que mucho mérito. Una preguntilla, por supuesto ir pensando, ¿no? Porque algunos a lo mejor estáis aquí, habréis leído la novela, otros no, ir pensando vuestra pregunta. Pero hay una cosa que me llama la atención, porque yo creo mucho en las sincronicidades, en fin, en esta especie, ¿no?, de elementos sincrónicos que se producen y que tú has remarcado, pero no sé si has visto la conexión, y es que los sicarios, estos malotes, los que aparecen en malotes, tienen un tatuaje, que es una letra hebrea, que es la Shemaj, me parece que es. ¿Sabes cómo es la letra hebrea? Sí, evidentemente, sí. que es una especie como de círculo, una O, una S al revés. Claro, como una serpiente que se muerde la cola. La S, Bueno, claro, es una S. 60, dentro de ese, en el mundo hebreo, dentro de lo que es la cábala, dentro de lo que es esas transcripciones de la Timurá y de la gematría, está representando también esa serpiente que se muerde la cola, es decir, esa especie de ciclo que se termina con esta novela 60 y empieza otro ciclo. Por tanto, qué curioso que eligieras un elemento, ¿no?, identificador de los malos, ¿no?, que es esta letra hebrea, junto con el hecho de que sea el número 60, que también tiene una conexión directamente con esta interpretación cabalística. Te lo dejo ahí caer, ¿no? Un poco. Porque ya sabes que nada es casual. Hay veces que a nivel inconsciente las cosas se van hilando, ¿no?, y van cuajando. Y la pregunta es, aparte de esta curiosidad que se me ocurrió cuando estaba leyendo la novela, claro, muchas de las cosas que tú desvelas, hay algunas que para mí ya son totalmente aceptadas, incluso por la propia Iglesia Católica. Y de hecho, Antonio Piñero, al que tú citas al principio, pues es uno de los que lo defiende a capa y espada. Y es que Jesús tuvo hermanos. Bueno, eso lo pone en los evangelios, ¿eh? Por eso, sí, pero ya sabes que la interpretación católica siempre ha dicho que, bueno, hermanos, exactamente no, claro, porque... Eran primos que se referían. Exactamente, porque claro, decir que son hermanos, claro, hay una frase que además se repite mucho cada vez que llegan las Navidades, diciendo que Jesús nació de la Virgen María el 25 de diciembre en Belén. Nada de eso, sí. Explícalo. Bueno, está claro. Eso se explica muy bien en el libro anterior que hemos publicado, La historia desconocida de Jesús de Nazaret, que lo recomiendo porque os va a impactar. Hay muchos mitos, pero desde el punto de vista de la ciencia. Y hay Antonio Piñero, ya lo ha citado él, uno de los mayores expertos del mundo, lo tenemos en España, en la Universidad Complutense. Y efectivamente, hay mucho mito. Es cierto que Jesús histórico existió, según la mayoría de los investigadores,
pero no coincide con el Mesías, el Cristo de la fe, que forjaron y que hicieron coincidir deliberadamente con las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento para darle marchamo de credibilidad. Entonces, hay infinidad de ejemplos como los que ha puesto Jesús que no son ciertos. Por ejemplo, Jesús no nació el 25 de diciembre, eso lo inventó un fraile en el siglo VI. Fijaos, 500 o 600 años después. Se lo inventó y puso el 25 de diciembre para hacerle sombra al sol invictus de la festividad pagana, romana, que querían hacer desaparecer para imponer la suya. El 25 de diciembre, el solsticio de invierno, cuando la luz empieza a crecer y los días empiezan a crecer, y tampoco nace en Belén. Dos evangelistas dicen que nacieron en la de Jerusalén, que era la patria, y otros dos dicen que en Belén, haciendo una historia muy rocambolesca para hacerlo coincidir en Belén, porque en el Antiguo Testamento decía que el Mesías que tuviera que venir tendría que nacer en Belén como el rey David, ser de la estirpe del rey David, y claro, pues a ellos lo hacen nacer en Belén. Uno dice que pasaron por allí de casualidad y otro que, ya ves tú, la mujer, María embarazada de 9 meses, montada en una mula o en un borrico, hace un viaje de 150 kilómetros. O sea, para nacer en Belén. O sea, eso no se sostiene, eso es inverosímil. Y bueno, hay lo mismo que la edad de la muerte de Jesús, también hay historias que no en ningún sitio pone que haya muerto con 33 años. Se cree que pudo morir con mucha más edad, con 40, 42 años posiblemente. En fin, es un poco largo, sería para... De hecho, Herodes, se supone que vivió, por lo menos nació en la época de Herodes muere en el año 4 a.C., con lo cual era imposible, ¿no?, que Jesús naciera 4 años después, cuando Herodes es el que se encarga de eliminar a todos los niños menores de 2 años. Ese dato histórico ya nos indica que por lo menos Jesús tuvo que nacer en el año 6 o 7 antes de sí mismo. Antes de Cristo. Lo cual es paradójico, ¿no? Sí. Bueno, pero es un... Yo sé, a ver, yo en las presentaciones que estoy haciendo de este libro quiero hacer un paréntesis importante. Yo siempre me estoy moviendo en el ámbito de la ciencia. O sea, no sigo la senda de la Iglesia, ¿vale? Porque yo, que me he criado y me han educado en colegios católicos, me la conozco ya de sobra. Pero una cosa no quita la otra. Yo soy muy crítico con ese mito que se inventaron después. Pero el mensaje es hermosísimo, de verdad. Es ese mensaje que es revolucionario en sí. Lo que pasa es que lo asociamos con un personaje real que es imposible que pensar así. Si Jesús nunca pudo ser, Jesús histórico nunca pudo ser cristiano. Jamás hubiera aceptado esas doctrinas posteriores, jamás, porque era muy radical, su grupo era muy ortodoxo. Y eso de adorar, idolatrar a un hombre, aunque diga que sea el hijo de Dios, aunque sea él mismo, eso jamás lo hubiera permitido. Los judíos de esa época era impensable hacer eso. Y bueno, pero sí me gusta recalcar eso, porque la Biblia es uno de los libros más hermosos, sobre todo el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay mucha violencia y mucha matanza, mucho genocidio. Se calcula que Yahvé mata a más de 25 millones de personas en el Antiguo Testamento, ¿no? Millón arriba, millón abajo. ¿Solo 20? No, es que solo la población del diluvio universal era 20 millones que había en el planeta. O sea, ahí se los cargó a 20, ¿no? Tuvo un mal día, tuvo uno. No, pero sí me gusta hacer esa salvedad, porque muchas personas piensan que puede ser un prejuicio, puede ser una crítica, ¿no? Y no, la verdad es que una cosa es el mensaje paulino desarrollado, porque Pablo crea el mito y los evangelistas lo ponen en la historia. Que por cierto, los evangelistas no son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Es que seguimos
No se sabe quién lo escribió. La Iglesia atribuye esos nombres, no se sabe. No se sabe, y de hecho sí se sabe que no pudieron ser, pero pudieron ser otros, ¿no? Y de hecho, todo lo que escribió sobre Jesús, sobre Cristo de la fe, todo, incluso Pablo, que es anterior a Marcos, que Marcos es el más antiguo de la evangelista, pero Pablo, las cartas paulinas son anteriores, ninguno lo conocieron. Ninguno. No coincidieron con él ninguno. Así que eso está demostrado. O sea que crearon un mito hermosísimo y bueno, la expansión tan grande que tuvo fue debido a dos circunstancias fundamentales. Pablo necesitaba congraciarse con Roma y se dirige a Roma y crea una secta, digamos, una derivación judía que ya no son los revoltosos judíos, ya habla de paz, ya habla de amor, ya habla de poner la otra mejilla al enemigo, ya habla de dar al César lo que es del César, pagar tributo. Eso le molaba a Roma, ¿eh? Y lo tolera. Roma persigue a los judíos, pero ya deja de perseguir a esa secta, a los cristianos, y se lo va metiendo en el bolsillo, hasta el punto de que Constantino se convierte al cristianismo. Y luego Teodosio, en el 380 y algo, al final del siglo IV, pues ya decreta la religión oficial del imperio, ya es el cristianismo. Sí, es cuando se convierte, en lugar de perseguir, en perseguidora. Claro, ahora ya se extiende el cristianismo como la pólvora por todo el arco mediterráneo. Y eso, pues, claro, hasta 2.500 millones de fieles que tiene ahora. ¿Cómo explica, si son posteriores, que los 4 evangelios tengan bastante coherencia, o relativa coherencia? Es que se pasan uno en otro. Mira, los sinópticos está clarísimo. O sea, Marcos es el primero y Lucas y Mateo se basan en un 80% en todo lo que dice Marcos, hasta el punto de párrafos casi literales, todo. Y además son discípulos, ten en cuenta que Lucas son discípulos coetáneos de Pablo. Se dice, algunos incluso sostienen que era su médico, ¿no? El de Pablo, ¿no? Pero está basado. Y está basado también, hay una serie de dichos de Jesús que no está en Marcos y se supone que se basaron en una fuente que desconocemos, la fuente Q, que se llama, ¿no? Es decir, tuvo que haber otra fuente de la que bebieron que no se ha descubierto todavía, y hay una tesis muy interesante de los manuscritos del Evangelio de Tomás, de Nag Hammadi, que apareció, que tiene unos dichos de Jesús que son casi coincidentes con los sinópticos y que pudiera ser porque precisamente el Evangelio de Tomás es muy antiguo. Hay algunos historiadores que lo sitúan en el siglo I. Pudiera ser, porque esa técnica, esos dichos se repiten, puede ser. Luego Juan es otra cosa. Juan es de otro tiempo más tardío, es muy espiritual, es otra forma. Luego están los apócrifos que ha hecho alusión. Los apócrifos yo creo que están sobrevalorados. Tienen mucho misterio porque todo lo que no acepta la Iglesia Católica, pues a mucha gente le dice, uy, ¿por qué? ¿Por algo será? Porque están en contra. No, es que los apócrifos son... Mira, cuando se difunde este mensaje tan hermoso de Jesús de Nazaret, del Cristo de la fe, me refiero, la gente le gusta tanto que necesitaba más. Necesitaban que se cubrieran esos espacios vacíos de su historia, de conocer cómo fue su juventud, de si se casó, de si tuvo hijos, de quiénes eran los abuelos de los padres de la Virgen, no sé. Entonces aparecen infinidad de textos que luego, muy posteriores, fíjate, hay el mayor problema que tienen los apócrifos es que son muy posteriores. Son del siglo III para arriba, lo hay hasta del siglo XX. O sea que... Entonces, no lo acepta. No lo acepta porque además muchos de ellos son agnósticos. Y el gnosticismo, la Iglesia Católica lo persiguió a muerte también. Hay otros que no son gnósticos, sí, perdón. Y entonces,
Hay otros que no son, pero no los acepta, pero sí acepta algunas tradiciones, ¿no? Como Joaquín, Santa Ana, el Santo Rostro, la Verónica, quiero decir, la Verónica, el Buey y la Mula, sí, los Reyes Magos... el nombre de los padres de la Virgen. Claro, y van incorporando, oye, pero si no lo aceptan... Y Mas y Gestas, los dos ladrones, también forman parte del Evangelio apócrifo. Pero es curioso, si no lo aceptan, ¿por qué lo incluyen? No, porque les incluyeron los que les parecía bien, eran como ese tipo de lagunas que había que rellenar, y entonces cogen de los apócrifos y rechazan lo demás. Entonces, claro, eso es lo que genera también una cierta controversia, de por qué este apócrifo si me lo coges y me lo aceptas como bueno y lo demás no. Entonces, claro, al final era especies batiburrillo, donde interesaba coger ciertas cosas y descartar o censurar otras. Hay algunos apócrifos que hablan de que María Magdalena habla de su mujer, ¿no? O sea, directamente como esposa. El Evangelio de Tomás. Sí, sí, sí. El Evangelio de Tomás hace ahí una alusión bastante velada de que María Magdalena tuvo algo... Bueno, son muy posteriores. Sí, son posteriores. Son muy posteriores. Bueno, con María Magdalena hay un historión, ¿eh? María Magdalena personaje súper es un personaje maravilloso y además que sufre una ignominia muy injusta, porque ha sido vilipendiada injustamente durante 2000 años. María, en ningún versículo de la Biblia, de ningún texto, se dijo y se escribió que era prostituta. ¿Por qué se inventaron eso? En aquella sociedad había una tremenda misoginia. Había una aversión a la mujer tremenda, no eran nada, no la dejaban participar en nada. Y en el siglo VI, un papa asoció el exorcismo que supuestamente hizo Jesús con María Magdalena, que la libró de 7 demonios, eso sí, creo recordar, esto que es en Lucas, la liberó de 7 demonios. Eso suena a exorcismo, ¿vale? Bueno, pues este papa equiparó los 7 demonios con los 7 pecados capitales y dijo, María Magdalena tenía los 7 pecados capitales, todo. A partir de ahí convierte a Magdalena en una perdida, en una prostituta. Y si fue una de las que financiaron la campaña de Jesús, pues que tenía dinero, una mujer libre y con dinero, pues si ya por ser mujer estaba mal vista, imagínate, con dinero y libre, que no dependía de un varón, ni de un hermano, ni de un padre, ni de... Eso en aquella época. Y entonces, solamente hasta el siglo XX la Iglesia no ha pedido perdón. Que reconoció que en el santoral de María Magdalena le quitó el apelativo de penitente, que llevaba por 1500 años. Bueno, las esculturas de María Magdalena, si os acordáis de algunas que aparecen en muchas iglesias, y de hecho hay varias advocaciones de iglesias que están dedicadas a María Magdalena, que siempre se pensó que había sido proscrita, ¿no? Grandes iglesias dedicadas a Magdalena. Sí. Entonces normalmente aparece, pues eso, de penitente, una especie de ropa, en fin, andrajosa tipo eremítica y como rezando en el desierto, un poco como San Jerónimo, ¿no? O sea, siempre se la representa un poco como penando, ¿no? Un poco sus pecados por lo que hizo. Este es un ejemplo de cómo la Iglesia, algo que no está escrito, hace ley de Dios. Y todo el mundo piensa que era una prostituta, pero ¿dónde está escrito eso? Si eso se lo inventaron siglos después, un papa. Por eso, porque estos dos autores, que también tienen otra obra que se llama El legado mesiánico, cuando hablan de María Magdalena, hablan que es el discípulo amado. Sin embargo, tu novela, ese no es el discípulo amado. Hasta ahí puedo ver. Hay un personaje maravilloso y muy enigmático en el Nuevo Testamento, que es el discípulo amado, que nadie sabe quién es. Especulan con que pueda ser Juan o con... Es un personaje del que no se dice el nombre del Evangelio de Juan, que nadie sabe, pero está en los momentos clave donde están las personas importantes, en la muerte, en la resurrección, al pie de la cruz. Pero ¿quién es ese discípulo amado? ¿Es el niño, el joven que estaba con él cuando, que esto está escrito, cuando en la redada de Gesemaní, cuando lo van a tener, que hay ahí una trifulca tremenda, y lo van a coger y se quedan con la túnica en la mano y salió huyendo
ese chaval? No se sabe. Pero te nos contaron que era Juan. No, pero eso no está escrito. Pero siempre dimos como por hecho que era Juan. Claro, Sí, lo hecho que es Juan. lo mismo que se dio por hecho que se dio por hecho de que los magos eran reyes. En todas las Y representaciones... además hermanos. Porque decían que eran tres porque había en los tres continentes que conocían entonces, porque entonces no se conocía Australia, no se conocía América, sí. Claro, los tres. Y además no podían ser magos, tenían que ser reyes. ¿Por qué? Pues porque el niño Dios se merecía más hijos ya, ¿no? Magos. Y entonces hay toda una liturgia a la que se suman los apócrifos, a los apócrifos van sumando grandeza, mitología, y claro, van convirtiendo, pues, de una idea inicial de Pablo, se va haciendo una bola, juntándole capas, y va creciendo, convirtiéndose en bola. Pero hay un hecho que llama la atención. En todos los cuadros de la Última Cena, y hay unos cuantos, empezando por el Leonardo da Vinci, ese supuesto discípulo amado, que es el que está al lado de Jesús, tiene rasgos muy femeninos. Todos están barbados y parecen así machotes, y este parece así un poco más femenino, y de ahí un poco se basa en que a lo mejor era una mujer. Digo, un poco, ¿no te llama la atención que se le describa siempre de una forma fisonomía, parece totalmente distinta a todos los demás? Pero eso no está escrito. O sea, eso es una Perdón, interpretación. perdón, sin interrumpir, pero es que tenemos que cerrar la librería. Oye, pues... Bueno, pues nada, yo quería daros las gracias y no sé si nos da tiempo que les firme ejemplares a los que quieran. Están arriba todos, pero mejor si van pasando por cajas, Sí. si tienen que pagarlos, Vale, venga, y les van pues, firmando. Si queréis os lo firmamos. Muchas